Bueno, buenas tardes. Yo soy Tejada José Luis Sebastián y el día de hoy estamos con Geraldine Silvana Guaringa Salinas, la cual es egresada de la Universidad San Martín de Porres con edad de 27 años y especializada en psicoterapia cognitiva conductual y tercera generación. Buenas tardes, profesora. Buenas Hoy día vamos a hacer tardes. unas breves preguntas sobre lo que es la psicología clínica. La primera pregunta es, ¿cómo definiría la psicología clínica desde su experiencia laboral? Ok. Bien, buenas tardes con todos. Gracias chicos por la oportunidad. Y bien, la psicología clínica es una rama de la psicología que nos permite un poco indagar en la salud mental. Desde mi experiencia considero que es de suma importancia, debido a la coyuntura que estamos viviendo también, en poder contribuir en el bienestar tanto de la población individual como también grupalmente. Ok, entonces, profesora, ¿qué diferencias hay entre la psicología clínica con otras áreas? Ok. La psicología clínica, como ustedes saben, la psicología en general tiene Ujú. distintos ámbitos de trabajo. Entonces, la psicología clínica se especializa en aquellos trastornos o problemas que puedan presentar cierta problemática en torno a la interacción, tanto individual como grupal, de cada ser humano. Entonces, la diferencia con las otras áreas es que nos especializamos en poder indagar estas problemáticas y poder encontrar una solución o un abordaje adecuado para la buena conciliación de las personas en general. Ok. Profesora, ¿qué tipo de evaluaciones o diagnósticos realiza un psicólogo clínico? Uy, es variado, desde evaluaciones con niños, adolescentes o adultos, priorizando ciertas problemáticas como la ansiedad, la depresión o diferentes trastornos que puede ir presentando cada ser humano. ¿Y cuáles son las funciones que debe cumplir un psicólogo clínico en su labor diaria? Ok, es importante poder también discernir y especificarnos en eso. Uno, por ejemplo, es la promoción de la salud, Ujú. otro es la prevención netamente, no podemos dejar de lado la investigación, la intervención propiamente dicha y también lo que es el hecho de las evaluaciones y diagnósticos. Y por último, profesora, ¿en qué tipo de instituciones puede trabajar un psicólogo clínico? Bien, actualmente es muy diverso eso. Claro. Obviamente que siempre tenemos la idea de que priorizamos en consultorios, en hospitales o en policlínicos, pero también se puede ampliar hasta en un colegio muchas veces o también en municipalidades que dan ese apoyo, soporte emocional a los trabajadores o las personas que forman parte de esta organización. Muchas gracias, profesora. Bueno, profesora Geraldine, Ujú. ahora yo, Samuel Rosales, continuaré haciéndole unas preguntas respectivas a esto de la psicología clínica. Sí, claro. Usted mencionó bastante sobre las evaluaciones clínicas y su importancia, pero ¿nos podría comentar por qué es importante hacer esta evaluación clínica estructurada al inicio de un proceso terapéutico? Claro, para poder nosotros identificar esta línea base o cómo vamos a ir trabajando. Si no tenemos información precisa de lo que el paciente o el consultante presente en ese momento para poder luego abordarlo, no sabremos de qué manera podemos ayudar o qué herramientas serían eficaces para el cuadro que tiene o la problemática que presenta. Ok, y por ejemplo, siempre existe una situación de que quizá el paciente va a proponer sus propios objetivos que él tiene, ¿no? ¿Y cómo usted se lo mencionaría si usted considera que es un poco realista, que son poco realistas o son contraproducentes para su terapia? Ok, es importante darnos cuenta de que si bien es cierto, el paciente también aporta dentro del proceso y es importante también saber la perspectiva de él, nosotros como profesionales tenemos que aprender a identificar si verdaderamente eso es eficaz o no, o podemos nosotros o dentro de nuestro trabajo podemos abordar esto. Entonces es importante la conciliación con el paciente o que él también podamos hacerlos reflexionar en torno a lo que vamos a trabajar, no solamente aceptar todo lo que nos dice. Porque si bien es cierto, nos puede pagar por un servicio, pero no necesariamente el paciente va a guiar toda la terapia. Ok, Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Karina Romero y le voy a realizar unas preguntas. Primero que nada, ¿realiza sesiones virtuales? Sí, claro. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre una presencial y una sesión virtual? Es la conexión que tienes con el paciente. Uno es la conexión. Dos es el hecho del ambiente, no es el mismo. Muchas veces hay situaciones donde los pacientes no tienen un ambiente adecuado para poder desarrollar las sesiones. Pero más allá de eso, al tocar el primer punto que te digo del apego, la forma como nosotros trabajamos con el paciente no es lo mismo. Hay una conexión mucho más privada o íntima cuando compartimos de manera presencial la terapia. Gracias. ¿Y qué tipo de flexibilidad ofrece a sus pacientes? Por ejemplo, hay algunos profesionales que hacen la opción de responder mensajes por WhatsApp.
Bien, es importante de que nosotros podamos delimitar y también establecer límites al respecto. Un proceso terapéutico, tú conoces a tu paciente desde el inicio, sabes o estableces ciertos límites con él o ella. Yo, de manera particular, no suelo dar mi WhatsApp o mi número. Todo lo suelo comunicar porque yo también trabajo en un centro con las personas de administración del WhatsApp oficial del centro. Y si es una problemática ya mucho más crítica o que necesariamente necesita un abordaje mucho más rápido en ese momento de manera urgente, podría dar mi teléfono. Sin embargo, es para una persona que es a cargo del paciente. No es que yo me mensajee con el paciente. Ok, muchas gracias. Y bueno, lo último que vendría a hacer es qué opina acerca de los profesionales que comparten más que nada la psicología en redes sociales, como por ejemplo TikTok, que hablan acerca de terapias, de sesiones. La verdad es que personalmente considero que no está mal. Lo que muchas veces podemos equivocarnos es al momento de romper esa línea con el marketing y solamente marketear nuestra profesión y o darla como si fuera la solución para nuestra vida. Tampoco es así, porque estamos un poco mermando la importancia de la psicología. Ok, muchas gracias. Ok, profesora, yo soy Samira. Uy. Bueno, profesor, yo soy Samira Reyes. Bueno, vamos a hablar mayormente ahora sobre el autoconocimiento. Con respecto a la psicología clínica, según usted, ¿cómo influyó su elección de la carrera en la especialidad clínica? Ok, considero que un punto importante es la vocación. Si uno verdaderamente identifica su vocación por el aspecto clínico, es ahí donde tiene que uno indagar. ¿Por qué? Porque no todas las personas tenemos ese amor por la clínica o ese servicio hacia los demás. Es muy difícil en muchas ocasiones el poder desarrollarse de manera correcta en esta área. ¿Y cómo usted cree que serviría el autoconocimiento con los pacientes? Hoy es una fuente fundamental para poder desarrollar un proceso terapéutico. Si el paciente no se conoce, si es que me preguntas por ese lado, Sí. si el paciente no se conoce, no podremos identificar qué problemática a ciencia cierta es el origen de todo esto. Porque recordemos que el paciente te viene y te dice un motivo de consulta, el cual es en este momento, más no conocemos un historial de vida o experiencia que ella pueda tener. Claro. Ahora pasando un poco a la persuasión, ¿usted ha utilizado técnicas de persuasión con algún paciente? Sí, claro. Es parte de las herramientas que un psicoterapeuta podría llegar a tener, ¿no? Pero es importante también recalcar que mediante las técnicas de persuasión, nosotros de alguna u otra manera encaminamos lo que el paciente quisiera decir o pensar o racionar, mas no tenemos por qué tampoco ser tan incisivos en que tenga que pensar de cierta manera. Ok. ¿Usted cree que la persuasión, por ejemplo, va en contra del código de ética, puesto que mayormente se ve como manipulación? Muchos lo malinterpretan, pero es importante que también, o mucho va a depender de las capacidades del terapeuta o del psicólogo. Si el psicólogo obviamente tienes la ética bastante precisa y la moral, por obvias razones va a saber hasta qué límite llegar con el paciente. Los que muchas veces no es así, encaminan y manipulan a su beneficio que el paciente actúe de cierta manera. ¿Y qué técnicas usted ha mencionado? ¿Qué técnicas de persuasión ha utilizado usted alguna vez? Justamente hay técnicas directas o indirectas de la persuasión. Muchas veces las técnicas indirectas sirven para algunos cuadros o algunos casos dependiendo de cómo el paciente enfrente su realidad. Hay muchos pacientes que vienen y todavía no generan esa aceptación del problema. Simplemente están indagando y solamente ven el problema de por sí, pero no se responsabilicen como tal. Entonces es importante utilizar esas técnicas indirectas para poder llegar al problema y que el paciente se dé cuenta. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, ya para ir concluyendo un poco con la entrevista, lo que quisiera preguntarle es cómo maneja los casos en los que el paciente muestra resistencia al cambio o al proceso terapéutico. Es importante también darnos cuenta de que el psicólogo o psicoterapeuta solamente puede llegar hasta un punto. No podemos llegar más allá. Si el paciente no está dentro de su proceso en el momento de aceptar ciertas situaciones, tampoco podemos presionar. Tenemos que como terapeutas saber hasta qué punto llegar y poder autolimitarnos. Pero también a la par es decirle las cosas al paciente de una manera empática. Y si no podemos o no vemos que el paciente sepa o se dé cuenta de la situación, poder apoyarnos de su red de apoyo que nos puedan también facilitar en el proceso. Ujú. Y otra pregunta es, ¿de qué manera adapta sus intervenciones según la edad o el contexto sociocultural del paciente? Esta es suma importancia, no todos los pacientes te van a poder entender a la primera lo Ujú. que les vas a poder decir,
todos los procesos son diferentes. Recordemos que en psicología o en psicoterapia de por sí los procesos terapéuticos no son lineales, van a subir, van a bajar, algunos no van a avanzar de la misma manera. Entonces yo tengo que saber también hasta qué punto las personas visualizan la situación, hasta qué punto tienen el acceso a ciertas oportunidades o no, y poder Claro. adaptar de cierta manera mis intervenciones. Ujú. Eh, bueno, y cómo, para saber un poco más de usted, ¿cómo se mantiene actualizada respecto a las nuevas teorías, técnicas o enfoques psicológicos que tiene la psicología clínica? Uno es la inteligencia artificial, Ujú. uno es ello. Dos es poder también indagar bajo las bases de los artículos, ¿no? Hay muchos portales que te van subiendo de cierta manera artículos que tú vas pudiendo revisar con cierto tiempo, ¿no? Que te tienes que ir organizando en tus horarios. Pero Ok. sí, de esa manera. Bueno, y la última pregunta sería, ¿qué recomendaciones daría a los futuros psicólogos clínicos que están iniciando su formación profesional? Que la psicología es muy diversa, que Ujú. ser psicólogo clínico o psicoterapeuta es una gran responsabilidad. Y que personalmente yo no me arrepiento de haber elegido ser psicoterapeuta. Ok, muchas gracias.